está llamado a cambiar de forma radical el transporte en el área del Camp de Tarragona. Sin embargo, avanza a dos velocidades. El trazado del tranvía que unirá las tres grandes urbes de la Costa Dorada, Cambrils, Salou y Vilaseca, ya tiene fecha y calendario, mientras que el que unirá las dos grandes ciudades de la provincia sigue con más incertidumbres que certezas. El Govern, encabezado por Salvador Illa, licitará esta misma semana los primeros contratos de la obra civil y la compra de los 7 primeros tranvías por 55,6 millones de euros, y ya en verano se prevé que arranquen los primeros trabajos sobre el trazado aprobado. Pasos muy importantes para un proyecto que ha tenido muchos altibajos y que, tras dudas y debates, comienza a hacerse realidad para que el trazado de la costa pueda estar acabado en el primer trimestre del 2028. La llamada primera fase del proyecto, valorado en 245 millones de euros, mientras que la segunda, que sigue con muchas dudas a su alrededor, el que unirá Tarragona y Reus con este mismo tramo litoral, aún no tiene calendario. El llamado Tramcamp estará operado por Ferrocarrils de la Generalitat, con una primera fase que utilizará gran parte del trazado de la antigua plataforma del ferrocarril convencional, que quedó en desuso hace varios años por los avances en el corredor mediterráneo. Un trazado que permitirá que el nuevo tranvía recorra desde Cambrils Centre, Salou hasta Vilaseca Universitat, con 14 paradas y 3 intercambiadores, que también conectará con los trenes regionales, representando, aseguran desde la Generalitat, la inversión más ambiciosa de la historia en un sistema de transporte público con origen y destino en las comarcas de Tarragona. En cuanto a los futuros trenes para esta red, tendrán una capacidad de 210 pasajeros y estarán adaptados para personas con movilidad reducida, con una frecuencia cada 15 minutos en horas punta, alcanzando una velocidad de 70 km/h en tramos interurbanos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Uno de los baches del tortuoso camino para empezar a sacar adelante el proyecto fue la reticencia desde una de las localidades que más se beneficiará del proyecto, Salou, donde su alcalde hace pocos meses seguía siendo muy crítico con el modelo elegido de tranvía, asegurando que era obsoleto, poco inclusivo e inadecuado para las necesidades actuales de movilidad urbana, y pedía uno sin catenaria, para reducir el impacto visual en esta turística localidad. Ahora parece haber logrado su objetivo y avanzar sin oposición, un proyecto que, una vez acabado por completo, dará servicio a los 330.000 vecinos de la zona, sin contar visitantes, y donde, según estudios, podría acercarse a los 10 millones de pasajeros al año. Sin embargo, a pesar de los pasos que se van dando en el trazado por la costa, el que completaría la red, la unión de Reus y Tarragona, continúa sin un calendario ni un trazado definido al 100%, siendo el tramo más importante y que completaría una red de 46 kilómetros de tranvía. Recordemos que, aparte de conectar las dos principales ciudades de la provincia directamente y conectarse al trazado por la costa, daría también servicio al aeropuerto e incluso la posible futura estación central, diseñada para dar servicio en el corredor mediterráneo, pero aún con muchas dudas, al no convencer a los principales representantes de los municipios de la zona. En cuanto al posible calendario del segundo tramo del tram, el gobierno catalán asegura que trabajará en paralelo a la ejecución de la primera fase con el estudio y tramitación de la segunda, con la idea de que cuando acabe el 2025 se habrán concluido el análisis técnico y la tramitación ambiental. En cuanto al otro proyecto de tren-tram de Cataluña, el que dará servicio a Girona, hay novedades destacables. Hace pocos meses nos hicimos eco en otro vídeo de las palabras del número 2 de Territori, Manel Nadal, donde hablaba de impulsar un proyecto de buses rápidos o BRT en esta zona, dando a entender que el tren-tram era un proyecto caro, no rentable y poco menos que dejándolo enterrado. Sin embargo, escasos días después, la cosa cambió por completo, pues al parecer las palabras fueron erróneas o se malinterpretaron, y dicho proyecto de buses rápidos solo servirá para mejorar el transporte público en la zona y hasta que se puedan ir sacando las diferentes fases y tramos del futuro tren-tram. Unas poco afortunadas palabras que levantaron todas las alarmas entre los impulsores del proyecto, pero donde, desde aquel momento, se han sucedido una serie de avances y reuniones al máximo nivel
para seguir avanzando. Aún con los estudios realizados pendientes de ser publicados, la consejera Silvia Paneque garantizó el compromiso para seguir dando los pasos y por zonas una vez se conozcan dichos estudios, con la idea de incluir este importante proyecto en el nuevo plan de infraestructuras que estará listo en 2026, donde podría haber importantes novedades en otros proyectos de todo el territorio catalán, por lo que estaremos muy pendientes de esos posibles avances y novedades para ir contándolos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.